Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a retomar nuestras charlas de los miércoles de la semana y hoy vamos a tocar un tema que ya habíamos comentado la semana pasada, interesante acerca de la historia del Internet. Entonces, bueno, pues vamos a tomar aquí nuestro espacio de la letra absuelta, junto con lazos químicos, la Facultad de Química, y un minuto, un libro. Y bueno, esperamos que les guste, que nos retroalimenten. Obviamente, pues por el tiempo y por lo que tenemos, pues no nos da a veces mucho tiempo para ahondar en las cosas. Entonces lo hacemos de una manera que pues nos podamos divertir un poco sea nostálgica la sesión. Hoy viene en representación mía el Clipo, ¿no? Este ser animado que era la molestia de todos. Bueno, ahí está tomando mi lugar, va a ser mi avatar en esta sesión y nos va a estar acompañando por si tenemos alguna cosa. Entonces, para comenzar con la historia del Internet, tenemos de pensar en el futuro, más que en el futuro, en el presente que tenemos. Es decir, ¿cómo usamos, para qué nos sirve Internet? Digamos, esta charla que vamos a tener ahorita sería imposible sin el mismo Internet, de hecho, ¿no? Sería imposible. Entonces, bueno, prácticamente, pues, ¿de qué nos sirve? ¿O para qué se creó el Internet? ¿Cómo se fundó? ¿Cuáles fueron sus momentos? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que empezar por una pequeña referencia antes de entrar en materia con el avance y la evolución del Internet. Y tenemos que hacer una referencia a este libro de Jorge Luis Borges, que es El Aleph, uno de los libros más fantásticos, más maravillosos de la literatura latinoamericana, que se parece mucho a la literatura más bien europea, y donde Borges, en este cuento de la Leb, explora esta noción que para nosotros se ha convertido el Internet hoy. Es decir, que en una pantalla podamos ver absolutamente todo, el pasado, el presente, el futuro de cada ser vivo, de cada momento. Entonces, en el cuento, el Aleph, cuando se descubre, es esta pequeña esfera que está ahí en un sótano en Buenos Aires, ¿no? Donde se puede ver, aunque obviamente por representación meramente dramática pusimos una esfera del dragón, ¿no? Imagínense que esto es un Aleph. Entonces, el Aleph era esta esfera ahí donde se podía ver absolutamente el pasado, presente, futuro de todas las personas al mismo tiempo. Entonces, el protagonista enloquece cuando ve esto. Obviamente, Borges, cuando escribe este cuento, no tenía idea de lo que iba a ser después esto de Internet. Y hay que recordarse que Borges también era un guardián, el guardián de las bibliotecas, de los libros. Entonces, obviamente, él estaba muy apegado a esto, el crecimiento exponencial del conocimiento y con él representado en las bibliotecas, que después Humberto Eco, pues obviamente lo iba a reconocer. Incluso el mismo Humberto Eco, ya con el Internet, llegó a sacar algunas frases, algunas polémicas, donde él decía, por ejemplo, que con el Internet podemos saber cosas que nuestros antepasados tardarían una vida en conocer. Pero ya al final de su vida, Humberto Eco, ya desencantado con las redes sociales, con el Internet y todo ello, dijo que, bueno, Internet se había convertido en un campo de idiotas, ¿no? Prácticamente estaba muy molesto ya con el uso que se le había dado a este Aleph electrónico o virtual que nos había dado. Entonces, cuando nosotros vemos a Internet, seguramente los muy jóvenes, seguramente la gente que tiene 20 años no tendrá la menor idea qué es esto. Bueno, pues cuando nosotros comenzamos a tener Internet, también eh, vino de la mano de las computadoras móviles. Entonces, las computadoras móviles, como estas que vendía IBM
¿no? O que había Acer, es decir, había empresas que construían computadoras HP, enormes computadoras. Entonces las bajaron al formato de la PC, es decir, la computadora personal. Y hay que recordar aquí a Steve Jobs y todo este asunto que inventaron la Mac y tenían la Commodore, que era fue la primera computadora personal y que se manejaba con código. En fin, después, bueno, evolucionaron estas, serlas un poco amables con las ventanas y todo ello. Pero cuando ya tuvimos la comercialización de esto por ahí de mediados de los 80, principios de los 90, entonces empezaron a surgir junto con otras tecnologías como la del Compact Disc, que seguramente todavía por ahí hay algunos, nos vendían o no, más bien nos regalaban en las esquinas unos discos para que los pusiéramos en nuestras computadoras. Los que teníamos computadora avanzada, en este caso, podíamos poner nuestro CD, introducirlo y conectarnos a American Online o a Microsoft y tener estos servicios como del ICQ o tener nuestro correo de Hotmail, que si tienen correo de Hotmail, entonces, bueno, seguramente los que abrieron su primer cuenta deben de estar ya o formados en la lista de las vacunas, ¿no? Por la edad. Entonces, obviamente, nos tocaban cosas tan extrañas y teníamos que acostumbrarnos a sonidos tan curiosos como estos. A ver si alguien de ustedes se acuerda de este sonido. Bueno, pues así sonaban las computadoras, en este caso cuando uno se conectaba, ¿no? Prácticamente al internet y que podía tardarse unas horas y que a las mamás, por ejemplo, les llegaban cuentas enormes del teléfono porque se conectaban vía el teléfono y eran cuentas enormes, ¿no? Cuentas enormes de dinero, porque se conectaban a sitios del Congo, Zaire o de Hong Kong, ¿no? En este caso, cosas loquísimas que eran de esa época. Entonces, muchos se acordarán de eso, ¿no? Otros, por ejemplo, cuando vimos esto, pensábamos cómo pudimos haber sobrevivido a esta etapa, ¿no? Cómo pudimos haber sobrevivido a la época del Internet y después haber llegado a volver a usar el Internet para volver a los gatos en los amos del Internet, ¿no? Y entonces donde tenemos a los gatitos como los dueños y amos del Internet y también tenemos algunos castores enojados y de repente cuando vemos todo este conocimiento que hemos utilizado, ahorita lo vamos a ver, para hacer esto y haber llegado a convertir a los gatitos y a los castores en los amos del Internet, uno de repente no entiende las cosas. Pero también con Internet sería imposible muchas de las cosas que vivimos ahora, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Entonces, quien no tenga Facebook verdaderamente está en la gloria, ¿no? No sé, es como una especie de santidad no tener alguna de estas redes sociales. Y obviamente, pues como en la imagen aquí lo vemos, estamos atrapados y cayendo cada vez más al fondo aquí con las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita las redes sociales, cómo llegaron a convertirse cómo se llegaron a comer al Internet, de hecho, ¿no? Las redes sociales. Luego también uno cuando ve la historia del Internet y luego ve cómo se convirtieron en una fábrica de memes, quien no haya usado alguno de estos memes alguna vez, bueno, pues prácticamente está fuera de contexto. Entonces, todos habremos utilizado alguno de estos. Yo puedo decir que mi favorito es el de Batman y Robin, el Cállate, ¿no? Y este se me hace muy bueno, o el perrito James de últimamente, ¿no? Que se ha puesto muy, muy de moda. Entonces, bueno, también la cuestión de los memes no es una cosa graciosa, tan graciosa, todo. Tiene todo un contexto que va desde el análisis del uso de la información, la repetición de la misma y que se analiza en un libro muy interesante que va de los genes a los memes. Entonces, bueno, obviamente se pasó a ello, pero
cuando perdemos mucha esperanza en el futuro de Internet, es cuando nos damos cuenta para qué lo usamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos sitios que ocupa casi la mitad de la población mundial, ¿no? Que ocupan TikTok, ¿no? Y vemos gente bailando como Jack Black ahí con sus botas o bailes ahí que yo no, quizá por la edad no entiendo ahí o alguna vez intenté hacer uno y me salió bastante mal, o convertir a megaestrellas como a esta chica Bella Paul, ¿no? Que porque mueve la cara así, es millonaria por los ingresos que tiene de su TikTok. Bueno, entonces eso hemos también llegado. Pero también en Internet nos ha dejado una serie de nuevas palabras, una nueva serie de conceptos como influencer. Entonces ahora los influencers son estos personajes que cobran, que viven de ello, que pueden hacer absolutamente lo que quieran y no tener ninguna restricción, aunque aquí en México ya han tenido algunos actos que los han llevado a la justicia, donde los vamos siguiendo y ellos se convierten como en la guía espiritual sobre todo de los adolescentes, ¿no? Aunque haya influencers para todas las edades. Y también hay influencers tecnológicos, de la moda, del ridículo, que es como una característica para a veces ser influencer, perder el miedo al ridículo. Y también hay influencers académicos, políticos, es decir, hay de todo, para todas las categorías, porque el medio del Internet se abrió para todos. Y entonces, tanto en nosotros en los 80, en los 90, cuando veíamos este avance del Internet, pensábamos que el Internet nos iba a llevar a la destrucción del mundo y crear este tipo de espectros, ¿no? Como Terminator y Skynet y que las computadoras iban a tomar el poder del mundo, que no está descartado y que iban a tomar el control y nos iban a destruir y ellas iban a ser el segundo paso en la evolución, como también lo vimos en Matrix, ¿no? Entonces, obviamente nos espantaba más ver a Terminator que ver a Neo, ¿no? Todos queríamos ser Neo y pocos querían ser este personaje. Entonces, cuando nos ponemos a pensar esto, decimos, ¿cómo se configuró todas estas ideas? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo toda esta tecnología ha surgido para crear toda esta o prefabricar toda esta simbología alrededor de Internet? ¿No? Entonces es muy interesante ir viendo cómo se construyó. Entonces, también me imagino que estarán muy chicos, aunque hay una versión nueva de una película que se llamó Tron, ¿no? Que era acerca de unos personajes que entraban a una computadora y había carreras de motociclistas y todo, y era la carrera, era lo más cercano que teníamos de una carrera a una carretera virtual o una carretera de la información. Entonces, obviamente, cuando veíamos eso en los 80 se nos hacía increíblemente utópico, imposible de suceder. Hoy vemos que no es tan lejano, ¿no? Hoy con la realidad aumentada o con los proyectos estos que tenemos de computadoras cuánticas, ¿sí? ¿No? De construir todo esto, entonces nos vamos pensando, ¿qué nos deparará, no? ¿Qué nos deparará en 100 años? ¿Qué será del Internet en 100 años? ¿Ya no existirá el hombre? ¿Seguiremos puros bits? ¿O qué seremos ahí? Entonces, la idea es saber cómo comenzó esto y por qué comenzó, sobre todo. Entonces, para poder entender el Internet de ahora, tenemos que regresarnos algunos años y regresarnos a la época de la Guerra Fría. Y entonces, esto es para darle un contexto a todo lo que viene. Entonces, obviamente, la historia del Internet empieza en 1947 cuando comienza formalmente la Guerra Fría. Es decir, este conflicto diplomático de corte militar, político, económico, entre los dos países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, es decir, el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética y el bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos. Aunque pueda parecer ahora tan añejo esto, bueno, todavía seguimos teniendo algunos pequeños momentos de esa pequeña Guerra Fría la seguimos teniendo en la actualidad. Pero estos momentos de la Guerra Fría podemos decir que
Estos países en realidad nunca se enfrentaron militarmente, ¿no? Cada uno tuvo su propio bloque, su bloque económico, su bloque político, cada uno hizo sus intervenciones en los países que tenía prácticamente dominados y tenían sus zonas de influencia, entonces obviamente tenían una tensión siempre y el mundo estaba siempre prácticamente en esa cuestión de la guerra nuclear o el reloj de la medianoche, como después Iron Maiden sacaría una canción hablando de esto, de cómo nos acercábamos al holocausto nuclear. Entonces, este periodo va a venir desde el 47 y va a terminar ahí en el 89, cuando finalmente George Bush, el padre, va a declarar finalizada la Guerra Fría porque prácticamente la Unión Soviética en todos estos años se fue desmoronando. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían un estancamiento en la distribución de sus alimentos, de sus prácticamente de todo lo que tenía que ver con el bienestar social, porque todos los consumos se fueron prácticamente al bienestar militar. Entonces, es obviamente estoy haciendo una reducción muy simple de lo que pasó en la Unión Soviética, es mucho más complejo que eso. Pero prácticamente Estados Unidos llega a tener a Ronald Reagan, mientras que Gorbachev de los 80 llega a tomar el poder y entre Gorbachev, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, el Papa Juan Pablo, van a ser una serie de momentos que incluso una de las políticas que hizo Gorbachev, la perestroika, es decir, la reestructuración, dejó una puerta a que la economía capitalista ingresara a la Unión Soviética para ocupar esos pequeños peldaños, pequeños en el principio, pero enormes al final en la escala, que había en la distribución y en la producción de enseres, en este caso para la población. Entonces, obviamente, va a venir la caída de la Unión Soviética y el caída del muro de Berlín, que es emblemático, y con eso se acaba la Guerra Fría en 1989 y 1991, que acaba la Unión Soviética. Ahora bien, esto, ¿qué tiene que ver con el Internet? Bueno, pues porque el desarrollo del Internet prácticamente se desarrolla por la Guerra Fría. Y va a ser, en ese caso, Estados Unidos quien va a ir desarrollando los protocolos para lo que hoy es la web. ¿Por qué? Por una cuestión militar. Entonces, tienen que pensar el conflicto como ahora, si queremos hacer una analogía, el conflicto que tenemos ahora con las vacunas, entre la vacuna Sputnik 5 de los rusos y la vacuna China o y cómo la distribuyen en el mundo, o las vacunas Pfizer o AstraZeneca, la inglesa y todo, y o que unas tienen mayor efecto, otras no. Es decir, toda esta guerra que hay entre propagandistas y publicistas de las vacunas para hacer quedar bien a un país, otro, en fin, todo ello. Entonces, atrás de esto de las vacunas, bueno, también hay un gran interés político y económico y claro que hay trascendencia e interés político de los países involucrados. Lo mismo pasaba en la Guerra Fría, en el sentido de cómo distribuían la información, la época de los espías, la defensa, cómo se comportaba cada uno, en fin. Entonces había una carrera por todo, todo lo que era tecnología era una carrera. Entonces, dentro de la carrera espacial, en 1957 la Unión Soviética lanza su primer satélite artificial, el Sputnik 1. Y con esto, obviamente, Estados Unidos ve una amenaza potencial a su seguridad nacional. Entonces crean la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada, que es esta, el ARPA en inglés, y se vincula al Departamento de Defensa. Obviamente, esta se creó como respuesta a estos desafíos tecnológicos y militares de la entonces Unión Soviética. Y una década más tarde sería considerada la organización que hace todos los fundamentos de lo que sería el Internet de nuestra época, es decir, en los años 60.
Y entonces en los años 50, 60, las computadoras eran del tamaño prácticamente de edificios, ¿no? Ocupaban grandes espacios, mucha electricidad, había mucho calor, tenían que tener muchos ventiladores, tenían tecnología todavía de bulbos, quizá muchos no reconozcan o no recuerden que es un bulbo, ¿no? Que ahora son los transistores, vino después este avance tecnológico para hacer los conductores y los superconductores y a lo que tenemos ahora en las computadoras, ¿no? Que aún se siguen calentando, bueno, pero no podemos imaginar lo que tenemos ahí. Incluso muchos se menciona que la tecnología que utilizaron para ir a la Luna con el Apolo 11 bien cabe en un iPhone eh, 5, ¿no? Por ejemplo, es análoga la tecnología que se tenía. Entonces, obviamente, en todos estos años, al mismo tiempo que se va desarrollando las tecnologías de computadoras, los lenguajes de computación, los códigos, los algoritmos, obviamente va a llegar momentos de avanzada. Entonces, uno de estos se da en 1962, digamos que es como la punta del inicio del Internet, ¿no? Un programador, en este caso un investigador, que ya empezaba a desarrollar códigos, en este caso de computadoras, Paul Verán, presenta un sistema de comunicaciones que hace que computadoras estén conectadas, en este caso, entre sí a través de una red que no está centralizada, es decir, es una red muy limitada, de alcance muy limitado, que sin embargo va fusionando computadoras, es decir, podían tener una computadora en un lado de la calle y otra del otro, así de simple, y conectarse, ¿no? Y mandarse mensajes muy simples como hola. Entonces, obviamente, esto empiezan a encontrarle los militares un desarrollo de corte, pues sí, estratégico, porque entonces van a estar pensando dónde pueden colocar sus computadoras, cómo comunicarse en caso de un ataque nuclear, cómo poder tener una conexión que no se venga abajo, ¿no? No depender del teléfono ni del telégrafo, que son sistemas que se pueden caer. Entonces, obviamente, esta búsqueda de nodos, es decir, de puntos de intercomunicación, obviamente va a dar que el gobierno de Estados Unidos esté financiando este tipo de proyectos. Entonces, obviamente, este proyecto también va a tener la colaboración de muchos otros científicos, incluso algunos rusos, como Leonard Kleinrock, en este caso, que en un año antes de esto, en el 61, publicó en el MIT la teoría de la conmutación de paquetes. Es decir, esta teoría plantea la factibilidad de utilizar, en este caso, computadoras para mandar información a través de algo que se llama clúster, es decir, de pequeños paquetes de información decodificados en bits. Entonces, obviamente, esta teoría va a agarrar y nos va a decir, digamos, ahora nos parece hasta ingenua, ¿no? Que toda la información que sale de un dispositivo va a irse por bloques en una serie de dispositivos, es decir, de conexiones, va a pasar por una red y va a llegar, en este caso, a otra. Eso es lo que se llama paquetes. Hoy es lo que se conoce como velocidad de conexión. Por ejemplo, cuando nos venden en la tienda de Easy, de Telmex, cuántos paquetes de conexión tenemos, cuántos bits. Entonces, aquí estábamos hablando de muy pocos bits, ¿no? Pero que ya era un avance, estamos hablando en el 62. Entonces, obviamente, esto se siguió trabajando para establecer una pequeña red, primero a nivel un campus universitario, después ir haciendo creciendo para un campus urbano y después un campo regional. Entonces, esta primera red, incluso le llamaron como la red galáctica, ¿no? Imagínense tener a una ciudad conectada, de pequeñas computadoras conectadas a lo largo de una ciudad, y era la conexión galáctica. Pero en 1965 se conectó ya un ordenador, o sea, fue la primera gran larga, ¿no? Un ordenador TX2, y si le suena el TX2 con algo de Terminator, pues de ahí sacan los nombres, ¿no? Allá en Massachusetts, y la conectan a una computadora Q32 en California. Y obviamente están conectadas a través de una línea telefónica muy limitada, de baja velocidad, y
se conectan y se mandan un mensaje entre sí estas dos computadoras que atraviesan, están en los polos en el este y en el oeste de los Estados Unidos. Y entonces, obviamente, pudieron trabajar ahí de una manera remota. Este fue el primer gran avance. Obviamente, los militares se sienten maravillados con ello y van a crear, en este caso, otro nuevo centro, digamos, o una nueva evolución del ARPA que se va a conocer como ARPANET. Y obviamente el ARPANET ya va a ir construyendo nodos de comunicación. Aquí podemos ver en la imagen cómo fue creciendo, cómo tenemos 4 nodos en California, en el este, después en lo que va a ser 2 nodos en Oriente, 2 en Occidente, y de ahí se van a estar comunicando. Sobre todo van a ser universidades. Entonces, obviamente, en 1969, esta ARPANET va a empezar a crecer a partir de las estructuras que hace Michael Elie, que es considerado uno de los pioneros de la red, que ingresa a la Universidad de California. Y entonces él va a ir conectando las computadoras, digamos que él va a trabajar mucho en estos nodos, va a conectar su computadora con la de Stanford, ¿no? Y después con la de, luego va a tener la de Massachusetts, del MIT, y entonces con una pequeña conexión de 4 computadoras apenas, entonces va a ir logrando él este tipo de conexión. Entonces es un poco a poco va creciendo. Entonces esta ARPANET era el objetivo, que obviamente sí es muy académico el asunto, pero está bajo la supervisión de los militares. El objetivo de este desarrollo era mantener las comunicaciones en caso de la guerra, ¿no? En caso de que hubiera una situación de incertidumbre o temor del momento de que todo quedara en desconexión. Entonces, obviamente, esta conexión fue una revolución en este caso y hizo que en 1970 la ARPANET se consolida. Entonces, Ray Tomlinson, en este caso también un profesor de la UCLA, establece las bases para lo que actualmente se conoce como el correo electrónico, que ahora prácticamente los jóvenes cuando los que tenemos Gmail, Hotmail o usamos el correo electrónico, ya nos ven como verdaderos ancianos, ¿no? Así de que, ¿cómo es posible que usemos todavía el email? ¿No? Bueno, en 1970 es cuando se crea esta base del email y van a empezar a surgir programadores muy específicos que van a ir armando este tipo de redes. Obviamente, la red pasó de las agencias militares a las universidades y los proyectos de defensa de Estados Unidos cada vez fueron cobrando mayor fuerza, es decir, hubo mucho dinero que fluyó hacia la investigación de este tipo de redes. Entonces, los científicos utilizaron esta ARPANET y la utilizaron y desarrollaron, en este caso, muchos, digamos, muchas estructuras teóricas que se veían limitadas en la parte práctica por cuestiones, sí, de distancias, sí, de tecnologías que todavía no se desarrollaban, es decir, tecnologías alternas que tenían que ir surgiendo. Entonces, obviamente, cuando esta ARPANET rompe su barrera, es cuando en los años, mediados de los 50, mediados de los 70, perdón, la ARPANET va a llegar tanto a Inglaterra como Noruega y Estados Unidos. Entonces ya tenemos 3 países conectados a sus universidades, tienen conectados a esta pequeña red, ¿no? Entonces, las tecnologías alternas que tienen que ir surgiendo es, por ejemplo, las computadoras más de menos tamaño, digamos, de un uso más accesible con otros programas, entonces se desarrollan programas, lenguajes, en este caso más accesibles, las computadoras empiezan a comercializarse y a ser de tamaño menor, y entonces, obviamente, en los años 80 es cuando ya tenemos estas computadoras como la Commodore, ¿no? Que las podemos tener en nuestra mesa. Entonces ahí es cuando realmente vamos a tener más computadoras, porque ya no estamos hablando de estas grandes computadoras de una universidad que cuando entrábamos la gente tenía que ir como metida en una bolsa como astronauta y hacía un clima de bajo cero, en fin, unas cosas increíbles.
No, ya están en las casas las computadoras. Entonces el reto es conectar esas computadoras que están en las casas, conectarlas ya prácticamente en una red. Entonces vamos a tener en esa época algunas ficciones que salen, digamos, hay incluso algunas películas, una que se llamó Juegos de Guerra, muy interesante, mediados de los 80, donde un chico desde la computadora de su casa se mete a esta ARPANET y utiliza y entra los códigos nucleares y entonces está a punto de lograr que surja una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS por estar jugando con las computadoras. O una película también muy divertida que es Ferris Bueller of Day, donde un chico desde su casa manipula la computadora de la escuela para cambiar sus calificaciones y ponerse 10. Entonces, esto es a mediados de los 80, entonces para no todo, cada uno de nosotros se nos hacía lejísimo, sobre todo porque el costo de computadoras era todavía muy caro, ¿no? Entonces vamos a tener que esperarnos hasta 1983. En este caso, ese es el año cuando prácticamente nace el Internet. Entonces, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en ese año decide utilizar un protocolo de comunicación que se llama TCP o IP, que para ahora no suena tan común, por ejemplo, la IP, la dirección IP, ¿no? Que es la dirección que tenía alfanumérica en algunos lados, es exclusivamente numérica y se va a crear lo que se va a conocer ya con estos códigos, que es la red ARPA Internet. Y obviamente obviamente después nada más se va a quedar como Internet. Entonces, este código IP, que cualquiera lo puede buscar en entra a una página de Internet y pone cuál es mi IP, le pone e inmediatamente le saca, ¿no? HTTP, punto, y 125.220.330.92, por citar uno, ¿no? Entonces, estos códigos van a ir creciendo, ahora ya estamos en la TPC 4, por ejemplo, ¿no? Y si a 6, perdón, o sea, se han ido creando, entre más usuarios hay, más cantidad de números necesitamos, entonces vamos avanzando en este tipo de protocolos. Entonces, el 12 de marzo del 89, Tim Berners, en este caso, por primera vez escribió y logró hacer un código de protocolo que hoy nosotros conocemos como el HTML, es decir, o HTTP, es decir, una transferencia de hipertextos. Entonces, obviamente, esto es lo que nosotros conocemos ahora como la web browser. Es decir, si estás viendo esto a través de una computadora, estás ocupando un servicio de web browser. Si estás utilizando tu celular, estás ocupando otro servicio muy similar. Pero obviamente esta primera Internet ya con estos protocolos HTML y HTTP, ¿no? Que van a modificar y van a poder regular en texto y en código la forma en que vamos a poder ver el Internet, en este caso, va a llegar a un marcado ya avance hasta 1991, cuando usuarios de los centros de investigación que no fueran las universidades van a tener acceso a la Internet. Es decir, ya cualquiera que esté en casa podía entrar a una universidad. Uno ya no tenía que ir a la universidad para poder entrar a la Internet limitada. No, ya uno desde fuera. Entonces, eso apenas comenzó en 1991, ¿no? Entonces ahí tenemos a David y a Dios, ¿no? Esperando la descarga de estas, que eran lentísimas. Entonces, el protocolo del el World Wide Web, ¿no? Crece rápidamente y para darnos una idea, en 1993, ojo, en 1993 solamente había 100 World Wide Web sites, es decir, 100 sitios de Internet en 1993. Y en 1997 ya había más de 200,000 sitios de Internet. Y obviamente a partir de entonces ha ido creciendo el Internet hasta tener prácticamente cualquiera de nosotros puede hacer su propia página de Internet, ¿no? Antes de las redes sociales, antes cualquiera podía hacer su página, perdón, antes de las redes sociales y de los sitios wiki,
ahorita vamos a ver qué es esto, no, hacer una página de internet requería tener a un programador, un diseñador, teníamos que tener una serie de programas muy sofisticados como el de Adobe, ¿no? O para poder hacer páginas con código, y prácticamente el que supiera código, pues prácticamente era un dios, ¿no? No por nada Neo y la Matrix y todo se visualizan prácticamente en código HTML y o en otros códigos que se utilizaban para hacer las páginas, en este caso de Internet. Obviamente después llegaron interfaces para hacer páginas de Internet más sencillas a las que pudieron acceder usuarios como cualquiera de nosotros hasta tener ahora estas páginas wiki como Wix o en este caso ¿cómo se llama esta? WordPress, donde cualquiera de nosotros, sin tener la mínima idea de qué es un código HTML, podemos hacer una página de Internet, ¿no? Ya no se requieren todos estos conocimientos y eso a Clipo le da bastante coraje. Obviamente, ¿qué significa Internet? Después de este pequeño recorrido, ¿no? Vemos que pasamos de lo militar a lo comercial. Obviamente, el nombre de Internet procede de una necesidad, ¿no? Que precisamente nació para resolver, es decir, acelerar las comunicaciones. Y es que no debemos olvidar que el Internet no es más que una abreviatura de los términos network, o sea, de red, interconnect, interconexión. O sea, una red interconectada. En cualquier caso, podríamos decir que Internet es una red global interconectada, en este caso, y la mayoría de nosotros lo asociamos al www, triple W, ¿no? Que lo mencionamos. Entonces, básicamente, este iconito, cuando nos conectábamos en los 90, finales de los 90, que veíamos, era insoportable la espera de ver cómo nos estábamos conectando a la internet y nosotros conectarnos al internet era como algo mágico, así, wow, es como meternos al mundo, ¿no? Totalmente diferente, conectarnos con gente de Europa, con gente de Asia, ¿no? Era una maravilla todo esto. Entonces, obviamente, esta cuestión de tener internet va a ser que empresas, negocios y todo tengan que ir viendo cómo se adaptan a este nuevo servicio que ahí se deslumbra. Entonces, uno de los casos que mejor nos ejemplifica cómo impactó la Internet a empresas que llevaban años y años, en este caso, funcionando, es el caso de la Enciclopedia Británica. Entonces, solamente para que se den una idea, en 1990 la Enciclopedia Británica, esta enciclopedia donde estaba todo el universo conocido y donde uno tenía que hacer alguna referencia, tenía que llegar a las enciclopedias, ¿no? Y la británica era la que tenía más prestigio, digamos que es era nuestro internet, en este caso de los que crecimos en los 70 u 80 y que teníamos que hacer tareas de la universidad leyéndonos o chutándonos enciclopedias o libros, ¿no? No haciendo copy-paste. Obviamente, en 1990 tenían 32 tomos y valía aproximadamente $1,400 los 32 tomos de la Enciclopedia Británica. Y solamente para que se den una idea, en Estados Unidos en los años 90 se vendieron casi 100,000 enciclopedias al año. Entonces había incluso el oficio del vendedor de enciclopedias. 6 años después, en este caso, con la llegada del Internet, es decir, en 1996, la cifra de ventas bajó a 3,000 en este caso. Ya no eran 10,000, ya no eran 100,000, eran 3,000. Y en 2012, después de 244 años de impresión de la Enciclopedia Británica, se anunció el fin de la empresa. Entonces ya no se vuelve a imprimir y ahora, obviamente, ahora está en Internet. Ahora la empresa está en Internet y ahí la tenemos y obviamente solamente representa para los editores, solamente representa el 1% de sus ganancias que la gente entre a checar la enciclopedia británica. Pues porque prácticamente tenemos ahora todo en un clic, ¿no? Podemos entrar a la Wikipedia, copiar y pegar, que ese es uno de los grandes males que tenemos,
¿no? En la educación, sobre todo, y ya perdimos esta emoción de ver que cada edición se renovaba la enciclopedia británica. Pero también, por ejemplo, cuestiones como los teléfonos, ¿no? Muchos de los que crecimos en los 80, también 90, teníamos estos teléfonos de dial. Después pasaron a estos teléfonos, en este caso de maquinita, y ahora tenemos el teléfono en un celular que lo utilizamos para todo, menos para hacer llamadas. Creo que lo que menos utilizamos un celular es para hacer llamadas. Entonces, obviamente los negocios tuvieron que irse adaptando, tuvieron que ir viendo por dónde iba la situación. Entonces, los primeros portales de Internet pecaban en unos, lo que hoy decimos, errores de diseño tremendos. Por ejemplo, estaban saturados de letras chiquitas, imágenes con muchos píxeles, un montón, que esto nosotros lo podíamos hacer, por ejemplo, estas cuestiones, estos menús, los podíamos hacer así de una manera, con unos programas muy básicos. Recuerdo que había uno de Microsoft, ahorita recuerdo cómo se llama, que era muy fácil y uno se pasaba horas aquí poniendo estos cositas o estos famosos GIF que ahora han renacido como clip, aquí lo vemos. Y entonces, por ejemplo, teníamos estos portales, eran los más poderosos, ¿no? Ver el portal de Terra, bueno, era increíble, ¿no? Era una opción fantástica. O el buscador, antes de Google, el buscador que todos usábamos era Altavista, ¿no? Entonces ahí queríamos buscar algo, entonces le poníamos aquí, ¿no? Y le dábamos un meet y ya veíamos nuestra respuesta. Entonces, obviamente, Altavista fue una de estas grandes empresas que se cayó por la llegada de otra empresa con mayor competitividad, como lo que le ha pasado como le pasó a Skype con Zoom, ¿no? O todas estas plataformas que salieron. Skype durante años esperó ser la gran plataforma de intercomunicación y videollamadas, y cuando tuvo su momento, se cayó. Entonces Altavista le pasó mucho, también surgió Yahoo, que por cierto Yahoo está en las últimas, también está a punto de fallecer y pasar a ser otra etapa de negocios. Entonces también teníamos Yahoo y todos teníamos nuestros correos de Yahoo y de Hotmail y entrábamos a los Latin Chat y conocíamos gente a través del Latin Chat y era una cuestión realmente absurda porque no conocemos a nadie y la gente se enamoraba por Latin Chat, imagínense enamorarse por Latin Chat. Es como Tinder ahora, pero allá era más rústico, ¿no? Y obviamente las empresas van a apostarle mucho a crear páginas de internet, a tener negocios, y entre los años 97 y el 2001 viene la crisis de los .com o esta caída de las empresas de internet, ¿no? Entonces, obviamente se le conoce esta crisis como la burbuja de los .com porque muchas de las empresas crecieron, hubo un crecimiento importante, muchos inversores le metieron lana a las empresas como esta de Yahoo o Latinmail o Hotmail para crecer valores, pero eran valores prácticamente artificiales, ¿no? Como los Bitcoin. Y entonces eran prácticamente especulativas las acciones, como prácticamente son estas, pero estas eran muchísimo más allá porque ni siquiera existía un producto tangible, ¿no? Le apostaban a la publicidad, pero todavía no había tantos usuarios. Entonces, en el 2001 se caen las .com y se tienen que reinventar. Entonces, muchas empresas quebraron y otras se tuvieron que reinventar. Entonces, aquí podemos ver un pequeño avance de cómo fueron avanzando, por ejemplo, desde el ARPANET en el 69, después pasando por estos códigos que mencionábamos, para subir información, FTP, con este subimos, o el TCP/IP, las direcciones de Internet. Obviamente, la ignoración de Internet en el 83, con el World Wide Web, en este caso ya aquí en esto, déjenme ponerme aquí un marcador, aquí, ¿no? Y aquí vamos a ver la World Wide Web. Entonces, las primeras empresas que se crearon fueron estas, ¿no? Por ejemplo, Netscape, Yahoo, Lincoln, American Online, ¿no? eBay, Java, y de estas, quienes surgieron, Google, MySpace, Napster, ¿no? Y
Y iTunes. ¿Quiénes avanzaron? ¿Quiénes se quedaron? Lingos tronó. American Online tronó. Java evolucionó, pero prácticamente evolucionó y ahora es parte de una mega empresa, Orange. eBay tronó y prácticamente le cedió el poder a Amazon. Y ahora Amazon, pues vemos lo que es, ¿no? La empresa con el hombre más rico del mundo. Yahoo está a punto de desaparecer. Netscape le dio su lugar a Google. Y Google, que empezó como un buscador con dos adolescentes ahí, hoy es el monstruo, ¿no? Y Facebook se crea en el 2004 junto con WordPress, también en este caso Skype, que era un producto que después lo compró prácticamente Microsoft, MySpace, que fue una de las primeras redes sociales que tuvimos y que todo el mundo tenía su MySpace, que era prácticamente más enfocado a la cuestión de la música, y Napster, este fue, si les gusta Metallica, odien a Metallica, porque el baterista Lars Ulrich peleó duramente contra Napster, porque de aquí podíamos descargar toda la música que quisiéramos. Entonces, Lars Ulrich va a hacer que cierren este sitio y prácticamente ahora todos los derechos de música pues los tengamos que tener o que Google o Facebook se hayan apoderado de los derechos. Entonces después va a surgir el Chrome, ¿no? Firefox, obviamente este servidor, el Internet Explorer también se va a caer y van a surgir otros espacios como Twitter, que es de las empresas grandes, es la más chica, YouTube, que ahora la mayoría hacemos cosas en YouTube, este video, por ejemplo, ¿no? Y otras empresas que aquí ya surgen la parte de las empresas o redes sociales, pero también estas empresas o las famosas apps, ¿no? Es decir, las famosas apps que tenemos ahora como Uber, en este caso, Cabify, los de comida, en fin, las de entregas. Entonces, obviamente las empresas van a ir adaptándose y se fueron adaptando mejor y hoy hay lo que se llama las empresas unicornio. ¿Qué es una empresa unicornio? Por ejemplo, es Snapchat o Pinterest o Instagram que surgen como pequeñas aplicaciones, empresas, ¿no? Que después son comidas por los grandes empresarios. Por ejemplo, Instagram va a ser absorbida por Facebook, a lo mismo que WhatsApp. Y entonces, y forman ahora enormes. O YouTube va a ser comida por Google, en este caso, igual como Gmail, ¿no? Entonces van a ir creciendo. Entonces, obviamente, estas empresas van a ir creciendo al mismo tiempo también que sus pares móviles. Entonces, eso es muy importante, no perder de cuenta que se van a ir, estas tecnologías periféricas tienen que ir avanzando también ellas. Muy bien, aquí déjenme ponerle, muy bien. Entonces ya tenemos aquí. Muy bien, entonces ¿qué pasó con el Internet de los años 2006, 2007, por ahí? ¿Qué pasó? Pues lo teníamos y todos veíamos el periódico por ahí, pero surgen las redes sociales y las redes sociales prácticamente se van a comer al Internet. Entonces, las primeras dos redes sociales que existieron como tal fueron estas páginas de GeoCities, ¿no? Donde cada uno entraba, se registraba y tenía una dirección de Internet. Entonces yo podía hacer mi página de internet y, por ejemplo, arturo.geocities.com, ¿no? Y entonces, bueno, prácticamente nos comunicábamos y llegaba gente ahí. Después, la primera red social, como ya la conocemos ahora, fue esta de 6 grados, ¿no? O 6 degrees, donde nos dice esta teoría de que todos estamos conectados hasta en 6 grados. Yo conozco una persona que conoce otra, que conoce otra, que conoce otra, que me conoce a mí. Entonces, obviamente, estas dos, digamos, son las primeras grandes redes sociales. Y después va a venir, obviamente, Facebook, aquí vamos a verlas, ¿no? De las primeras, Cities, aquí tenemos cuando nosotros nos conectábamos al ICQ y decíamos, córrele, conéctate a tu ICQ, ¿no? Para que nos conectemos y hablemos. Y tenían una dirección que era enorme, numérica, ¿no? Tenemos aquí también la parte de esta de 6 grados. Luego va a surgir estas empresas que van a empezar a vender espacios para hacer blog, ¿no? Blogger. Entonces, en los 2000
vamos a empezar a nosotros a escribir nuestros blogs, es decir, una especie de diarios que ahora todo el mundo sabe que es un blog y vamos a empezarlos a escribir. Después Blogger va a ser comprada también por Google y surgen los primeros también redes sociales que querían conectar a gente más allá de saludarse o de relaciones amorosas, sino también de negocios. MySpace con la música, LinkedIn con los trabajos. Y entonces van a ir creciendo otras empresas aquí como empresas de comunicación o de distribución de contenidos, como en este caso Flick, en este caso como YouTube. Y entonces van a surgir, también aquí lo vamos a ver, en 2006, donde empieza a cotizar en la bolsa Facebook para convertirse en la empresa que es hoy, ¿no? Twitter también va a surgir como una empresa que va a tener esto de los 124 caracteres para podernos comunicar. Y obviamente con este plan, en los años ya del 2008 en adelante, va a venir el reino de las apps. Entonces surge Airbnb, por ejemplo, surge Instagram, surge en este caso WhatsApp, Pinterest, ¿no? Y las redes sociales o las apps de comunicación como Snapchat en este caso, o estos servicios de comunicación de streaming. Y obviamente, pues, como es Periscope, ¿no? Entonces, lo que van a hacer las redes sociales es ir absorbiendo lo que viene en el Internet, en los portales, lo van absorbiendo. Entonces, la gente entra a YouTube, ¿no? Para ver todo lo que hay, pero por ejemplo, entran a Facebook, pero ahí ven las noticias, o uno entra a Twitter y ve también todas las noticias, y de ahí nos llevan a los portales de Internet, ¿no? Y obviamente estos van a tener el gran avance de los teléfonos móviles. Entonces, ya con el imperio de los teléfonos móviles inteligentes y de los iPhone y del Touch y todo este asunto, es donde se acelera a partir del 2010, se acelera el uso de las apps. Y entonces, obviamente, ahí sí nos va a llevar a que tengamos apps o que tengamos internet incluso muy regionalizado. Por ejemplo, en Rusia sí tienen su Facebook, pero los rusos tienen su propia red social, ¿no? Esta que es Onokleanisky, ¿no? Es la red social, es como el Facebook, pero de los rusos. Entonces, bueno, a nosotros no nos suena, pues porque no nos interesa, ¿no? No tenemos ahí nada que ver. Entonces, obviamente las empresas también fueron incorporando a las redes sociales, ¿no? Y como forma de negocio, de hacerse llegar clientes, y ahora tenemos incluso nuevos trabajos como los community manager o los social media managers, en este caso que van haciendo que la gente o tener cientos de personas en las redes sociales creando tráfico hacia los portales o hacia las redes, inflando las estadísticas para que con tal de tener gente. Pero también el e-commerce, es decir, va a surgir con la cuestión de los dispositivos móviles. Entonces, ya existía desde el 2007, en este caso el e-commerce, ya podíamos comprar. Obviamente, con los fraudes o con los bancos, obviamente se van a ir creando nuevos sistemas de seguridad para que los hackers no nos quiten nuestra lana, ¿no? Comprando ahí por internet. Y obviamente personajes como Bill Gates o en este caso Jeff Benson, en este caso, pues supieron muy bien por dónde sacar lana de ahí, y hoy vemos que los ingresos de Amazon solamente por el e-commerce alcanzan 253 mil millones de euros en este caso. En este caso, nada más imagínense la cantidad de dinero del que estamos hablando, que es dinero que nunca lo podemos ver porque es un dinero, en este caso, que está en la virtualidad. Y obviamente también hay dinero virtual, como es el dinero, los bitcoins. Y también con la llegada del Internet en nuestra época están las fake news, el lavado y blanqueado de la información, la manipulación, ¿no? Que lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, lo vimos con la toma del Capitolio, cómo se tomaron las redes, la censura que hizo Twitter de Trump en este caso, y muchos de nosotros, pues todavía que lo usamos, somos muy susceptibles, sobre todo los más adolescentes, a caer en estas redes conspirativas de los medios con la conspiración y todo ello, o caer en redes de trata de personas, en este caso, en fin.
Entonces, obviamente el Internet se ha vuelto un sitio bastante oscuro. Incluso tenemos esta famosa Deep Web, ¿no? Donde solamente es, nosotros la Internet es la punta del iceberg y la Deep Web es todo lo que hay abajo de ello. Entonces, ya casi para concluir, nosotros vemos que cómo está controlada una sociedad que controla la información, pues obviamente entre más información controles, pues mejor, pero también la desinformación. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los países que más logran utilizar, en este caso, Internet? Pues son estos, ¿no? Hay países que controlan su información, por ejemplo, como China, que simplemente China tiene su propio Internet, ¿no? Los rusos, que ya vimos que tienen su propio Facebook, no les interesa mucho el Facebook. Hay algunos países dictatoriales africanos donde tenemos control, que tienen el control, no dejan pasar. Aquí en América tenemos a Nicaragua, ¿no? O en Europa y Asia tenemos a Turquía, entonces, o la India, ¿no? Que también controla su Internet. Entonces, prácticamente el uso del Internet también cae en estas redes del control. Es decir, podemos pensar que todo está interconectado, pero no. Esta gráfica nos deja claro que no todo el mundo está conectado. Entonces, bueno, para terminar nuestra charla de hoy, vamos a dejarles un momento original, donde comienza el pecado original de los memes, de los videos, de los GIFs y sobre todo aquí en México, que es el momento iniciástico de cómo empezamos a utilizar el Internet a otras cosas que no fuera la ciencia, la tecnología, la distribución de la cultura, del conocimiento, que eso queda muy hasta el fondo. La mayoría utilizamos el Internet para ver cosas como estas, ¿no? Veamos. Veámosla, si no nos los quita YouTube, ¿no? A ver si la podemos ver o no, no los deja ver. Ah, creo que sí no los deja ver. Bueno, todo el mundo sabe quién es Edgar aquí. Ahí está. Bueno, disfrutemos estos últimos segundos que nos quedan para ver la caída de Edgar, el momento fundacional del Internet chistoso que tenemos ahora. Güey, no se van a empujar al agua. Ah, me te va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí. Ah, te bañaste. ¡Pinche pendejo, idiota! Perdón. ¡Pinche pendejo, güey! Perdón. Bueno, pues yo lo sigo viendo y me sigue causando la misma risa que lo vi la primera vez hace ya como 20 años. Tiene que ver esto. Bueno, pues nos vemos para la próxima sesión y vamos a ver otros temas. Vamos a empezar a ver otros temas un poco más históricos. Vamos a empezar con un tema la próxima semana de por qué nos gusta tanto la Edad Media. Ese va a ser nuestro tema de la próxima semana. Muchísimas gracias a Lazos Químicos, a todo. Espero que no nos censure Facebook y YouTube por este pequeño video. Y si no, bueno, pues ya lo vimos y nos divertimos. Muchas gracias a todo y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Arturo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muy buenas tardes.